Buenas tardes, bienvenidos a la cuarta videoconferencia de la asignatura Tecnología de Hidrocarburos correspondiente al tema 12. La semana pasada comenzamos la teoría sobre correspondiente a los métodos de prospección de hidrocarburos. ¿Okay? Vimos que se dividen en métodos directos e indirectos y dentro de los métodos indirectos vimos la teoría relacionada con sísmica, gravimetría, manometría y comenzamos a ver los métodos directos relacionados con los registros de lodo y las tomas de núcleo. Directos porque se hacen durante la perforación del pozo exploratorio, después de haber cumplido todas las fases que se siguen dentro del proceso de exploración. Hoy vamos a continuar con lo relacionado con los registros. Vamos a ver los registros que se corren en el pozo durante el proceso de perforación, que se puede correr a hoyo desnudo o a hoyo entubado. Como siempre, les recuerdo que cualquier duda que tengan, me la pueden hacer llegar a través del foro de la plataforma o al WhatsApp del 0424-5161-730. Para poder aprovechar el tiempo, vamos a cargar de una vez la presentación. Ok, ya tenemos acá la presentación, continuando con los métodos de prospección de hidrocarburos en la fase de exploración. Habíamos visto ya la parte de la definición de lo que son los registros de pozo. La parte corresponde específicamente a los tipos de registros que se corren en el pozo. Habíamos dicho que los registros no es más que una gráfica secuencial, ¿verdad?, de la información continua que nos aporta la formación o las distintas formaciones a medida que vamos perforando el pozo. Esos registros pueden ser, nos dan información sobre litología, porosidad, saturaciones, contactos de fluidos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y nos dan información sobre propiedades de los materiales presentes a través, a medida que vamos atravesando las formaciones. Eso forma parte también de lo que son los sondeos prospectivos exploratorios. Básicamente es correr una sonda, bajar una sonda a través del pozo, ¿verdad?, la cual está conectada en superficie mediante un cable eléctrico a una unidad de registro de información que se conoce como Waterline Logging. El Waterline Logging es una unidad donde se recolecta la información que la sonda que está en el pozo está transmitiendo a través del cable eléctrico. Es una actividad que se corre en cualquier momento del día o de la noche, porque no se puede detener, ¿verdad?, la perforación y esperar, porque eso cuesta dinero. El taladro cuesta dinero. Entonces tiene que aprovechar el tiempo para utilizar ese tiempo en obtener la información necesaria para poder
para poder cañonear la zona prospectiva que nos arrojen los datos del registro del pozo. Este es un método que es rápido, de bajo costo, ¿verdad? Y nos facilita mucha información de las propiedades de la formación a medida que la vamos a atravesar. Ahí tenemos una gráfica que muestra un esquema, ¿verdad? Del pozo, ¿verdad? Como la sonda que está dentro del pozo y está conectada a través del cable eléctrico a la unidad de registro que es la unidad de Water Line Logging. La estructura del cable, a través de ese cable pasa la información que es captada en la unidad de registro. ¿Okay? ¿Qué tipo de registro utilizamos? Tenemos registros de microgravedad, ¿verdad? Que los utilizamos para determinar densidad de los cuerpos atravesados por, por el sondeo o por el pozo, atravesados por la barrena de perforación. Tenemos registros de radiometría, ¿verdad? Que de acuerdo a la naturaleza de la litología presentará una curva u otra de actividad radiológica, ¿verdad? De métodos de rayos Y. O bien medirá densidad de roca al someter esta a radioactividad. Radioactividad que genera un núcleo de cesio, ¿ok? Absorbe y refleja esa radioactividad. La ventaja de este método frente a los demás tipos de registro consiste en que el sondeo puede perfectamente estar entubado. O sea, este registro también se puede bajar con el pozo revestido, con el revestidor de producción. Es lo que se conoce como pozo entubado. Después que usó el hueco, usted bajó una tubería de acero y cementó la tubería de acero al pozo. A través, entre la pared del pozo y la tubería, hay cemento que se encarga de aislar las zonas conflictivas que presenten alguna de las formaciones o estratos que estamos atravesando. Este tipo de registro no se ve interferido por el tubo que está dentro del pozo. Hay registros que se tienen que correr obligatoriamente a hoyo desnudo porque el acero interfiere con la medición. Tenemos los registros de electricidad que miden propiedades eléctricas de la roca y de los fluidos que están presentes. Son los que se realizan, los que más se usan durante la perforación. ¿Verdad? Dentro de ellos tenemos la medida del potencial instantáneo y las medidas de resistividad de la roca con la finalidad de determinar permeabilidad. Mediante ecuaciones que no vienen al caso porque no se ven dentro del curso, se determinan porcentajes de saturaciones de fluido utilizando la respuesta de estos registros. También tenemos registros sónicos, ¿verdad? Que realizan un cálculo de la velocidad de propagación de las ondas sónicas a través de la formación. Esas ondas, ¿verdad? Nos van a dar una indicación de densidad total de la roca y la consistencia de esta, si es fracturada o si es homogénea. ¿Ok? Tenemos también registros que miden
contenido de hidrógeno, saturación de fluidos, los registros neutrónicos o el registro de neutrón que mide porosidad de la roca y saturación de fluido, de densidad, porosidad de la roca y litología, y registros de buzamiento que nos indican la dirección hacia donde buza el yacimiento que estamos atravesando o el cuerpo de arena que estamos atravesando, y etcétera. Hay otros tipos de registros que se corren también. Cuando se cementa el pozo, se corre un registro de cementación para ver cómo queda el o cómo quedó el cemento entre la formación y la tubería, porque eso nos va a decir si están aisladas las zonas de agua de las zonas de petróleo y gas. Esos son algunos de los registros más importantes que se corren en el pozo. Ahora vamos a ver, para cada tipo de registro, vamos a ver los principios de operación. Comenzamos con los registros eléctricos de resistividad de formación. Entonces, ¿qué hacen estos registros? Estos registros miden la resistividad o el inverso de la resistividad, que se llama conductividad de la formación. Ejemplo, el agua es un fluido conductivo y el petróleo es un fluido poco conductivo. Entonces, al medir la resistividad de la formación y de los fluidos que están dentro de la formación, podemos determinar si estamos en presencia de agua o de hidrocarburos, porque en las zonas de hidrocarburos la resistividad será mayor que en las zonas de agua. La caída de resistividad en estos registros se aprecia mucho más en las zonas donde existe agua de formación. ¿Ok? Esta resistividad depende de la porosidad de la roca y del tipo de fluido que contienen los poros, porque lo que hace es medir la resistividad de los fluidos que están en los poros. Entonces, por lo general, como dije yo, las rocas presentan alta resistividad. Tanto más alta, cuanto mayor es su grado de porosidad, los hidrocarburos también ofrecen alta resistividad. O sea, estos tipos de registros también nos van a dar zonas más duras y más blandas con respecto, dependiendo de la formación que estén atravesando. Entonces, nos permiten saber la dureza y nos permite saber, de acuerdo a la resistividad, el tipo de fluido que se encuentra en los poros de la formación. ¿Okay? Para ser más claro, los hidrocarburos ofrecen alta resistividad, al contrario que el agua salada, que es un buen conductor de electricidad. Entonces, como dije anteriormente, una zona conductiva es una zona poco resistiva, ¿ok? Y una zona resistiva es una zona poco conductiva. Entonces, cuando conseguimos una formación que tiene agua, ¿verdad? La caída de resistividad debe ser menor que una formación que contiene hidrocarburos. Este es el primer análisis que hacemos al revisar estos registros eléctricos. Por eso es que siempre se correrán registros eléctricos. La diferencia entre los tipos de registro eléctrico depende de la profundidad de estudio del registro. Hay registros menos profundos y más profundos. Por supuesto, todos estos registros tienen que estar corregidos en un principio por el revoque del lodo de perforación y por la zona de invasión que se origina por el incremento de presión a medida que vamos profundizando y que ese fluido que está dentro del lodo de formación entra a la formación. Ese fluido del lodo de perforación
penetra la formación y eso puede enmascarar la respuesta. Todos estos registros tienen factores de corrección para eliminar ese problema. Entonces, los registros eléctricos nos permiten obtener alrededor de la sonda, ¿verdad? Zonas con diferentes valores de resistividad. ¿Ok? Como dije, estos registros leen la resistividad del lodo de perforación, la resistividad de la costra o revoque del lodo, la resistividad de la zona invadida por el fluido de perforación, la resistividad de la zona de transición y la resistividad total de la zona virgen o resistividad verdadera de la formación. Y esos son los 4 tipos de resistividades que lee la sonda de los registros eléctricos. Por supuesto, para el registro de la resistividad total debe estar corregida por todos esos problemas que pueden afectar la lectura de la resistividad total. Lodo, costra, zona invadida o fluido de perforación y la zona de transición. Entonces, el registro eléctrico nos va a dar una resistividad mixta, que va a ser la combinación, ¿verdad?, de las 5 resistividades. Entonces, la idea es minimizar los efectos de las otras resistividades, RM, RMC, RXO, RI, para poder obtener la resistividad verdadera de la formación, que es la que nos interesa. Cuando se utilizan lodos de perforación de base de aceite o base oleosa, que es no conductora, ¿verdad? La medición de la resistividad por el método se dificulta enormemente porque está afectada porque es un lodo a base de aceite, a base de un hidrocarburo. Y eso puede dar una respuesta equivocada de la resistividad total. Para estos casos se desarrollan las sondas de conductividad que registran la conductividad en el lugar de la resistividad. ¿Cuáles son esos registros eléctricos que siempre bajamos en el pozo? Bajamos en los pozos exploratorios todo el set completo de registros. ¿Ok? Cuando el pozo es de desarrollo, muchos de esos registros son eliminados porque lo que nos interesa nada más es saber la parte litológica de la formación, cuál es la formación que estamos atravesando y el registro simple de resistividad. Entonces, ¿cuáles son ese grupo o el set de registros que siempre se baja? El potencial espontáneo, el lateroperfil, el doble lateroperfil, el microperfil y el doble microlateroperfil. ¿Okay? Cada uno se encarga de medir zonas específicas de la formación entre la pared del hoyo y la formación. Tenemos un esquema, ¿verdad? Un esquema de cómo están construidos, ¿verdad?, los diferentes registros que se van bajando en el pozo. Ustedes me dirán, me preguntarán, ¿y todos esos van en una herramienta? No, son diferentes herramientas. Cada una tiene una lectura a medida que va bajando en el pozo, a diferentes alturas. Cuando el registro se termina de correr, se calibra, ¿verdad? Y se ponen a la misma profundidad todas las lecturas. Tenemos una gráfica
¿verdad? De las respuestas que nos dan los registros eléctricos. Aquí tenemos el perfil de inducción y aquí tenemos el registro gamma ray, que es un registro litológico donde se pueden apreciar una arena, ¿verdad? Una arena y la resistividad de esa arena dada por dos herramientas. En este caso, el lateroperfil y el micro y el microlog. En la misma escala, las respuestas de cada uno de los registros. ¿Ok? Aparentemente, hacia el medio de la arena, según estamos viendo aquí, tenemos resistividad que va cayendo. Quiere decir que a medida que vamos bajando la arena, debemos tener una lectura de menor resistividad que pues, como estamos en la arena, lo que nos está indicando es que en este cuerpo de la parte inferior estamos en presencia de agua de formación. Este nos dice la presencia en la arena y este nos dice qué tipo de fluido se encuentra en esa arena. Al igual que estos registros que tenemos acá. Ahí tenemos el set de registros, un set de registros que se corre en el pozo. Y con su descripción donde vemos una zona que parece bastante prospectiva. Aquí vemos como la resistividad, ¿verdad? Está mostrando una capa de gas. Ok, ya vimos los registros eléctricos, vamos a ver ahora los registros de radioactividad. ¿Cuáles son esos registros? Tenemos el registro de rayos gamma, el registro de neutrones y el registro de densidad. ¿Ok? Todos ellos son registros radioactivos, ¿verdad? El primero, que es el radio gamma, ¿qué es lo que hace? Diferenciar arenas, areniscas, ¿verdad? Areniscas de lutitas. ¿Ok? Diferencia las areniscas y las calizas con respecto a las lutitas. Nos interesan las areniscas, ¿verdad? Y las lutitas, a diferencia de, perdón, nos interesan las areniscas y las calizas a diferencia de las lutitas. Entonces, este es un registro más que todo que se utiliza como litología para poder diferenciar arenas de arcillas. El registro de neutrones responde a la cantidad de los iones de hidrógeno que presentes en la formación en los poros, que pueden contener agua o petróleo, ¿verdad? Por lo tanto, este es un registro que mide porosidad. Y el registro de densidad mide densidad de formación. Permite evaluar la densidad de los hidrocarburos y detectar gas o rocas de baja densidad. Como estos registros se corren en el mismo set, en la misma bajada de las herramientas, cuando las curvas de neutrón y de densidad se cruzan, hay evidencia que hay hidrocarburo, por lo menos gas. Ambos registros deben tener, como miden porosidad, ambos registros deben tener el mismo valor de porosidad.
Aquí tenemos un registro de densidad y un registro de neutrón en una arena que me dice el gamma ray, ¿verdad? Vemos que hay en esta zona se cruzaron los dos registros, el de densidad y el de neutrón, y esto es indicativo que existe un hidrocarburo. Para la misma arena, el registro eléctrico me dirá cuál es la receptividad presente en esa zona. El principio de operación de los registros sónicos, ¿verdad? Se basa en el tiempo que tarda una onda de presión en recorrer una determinada distancia en la formación y depende de su litología, de su porosidad y del contenido de fluido. Entonces, el registro sónico también es un registro que nos permite evaluar porosidad o comprobar también si después de cementar el pozo, la lechada o el cemento, ¿verdad? Llena el espacio anular entre la pared del pozo y la tubería de revestimiento. Esto valida, en el caso afirmativo, que el sonido se atenúa más si ha quedado un espacio vacío. Esa es la respuesta que nos da el registro sónico en la formación. Entonces, este registro lo podemos correr a hoyo abierto y lo podemos correr a hoyo entubado. Cuando lo corremos a hoyo abierto, de que no hemos bajado todavía tubería, podemos saber el tipo de litología, determinar porosidad y contenido de fluidos en la formación. Y si lo corremos a hoyo entubado, nos va a dar si la cementación, nos va a decir si la cementación quedó bien, si el cemento está aislando las zonas entre la tubería, zonas de fluidos, ¿verdad? Están presentes en la formación y el cemento que se adhiere a el revestidor, a la tubería de revestimiento. Aquí tenemos un registro de potencial espontáneo donde vemos una arena y tenemos un registro de resistividad en esta zona. En la misma zona corremos un registro de porosidad, ¿verdad? Un registro de porosidad con perfiles, con perfiles de densidad y neutrón. Se ve la separación que existe en los dos registros. Y al lado tenemos la respuesta de un registro sónico para ver cómo está la tubería del cemento en la zona donde está, donde queremos realizar el cañoneo.
Y tenemos un resumen de los principales registros de pozo, con las aplicaciones, para qué sirven cada uno de los registros. Ok, aquí tenemos un registro que se llama Measurement While Drilling, un registro de medida mientras estamos perforando. Se conoce como registro de MWD. ¿Ok? Estos registros nos permiten o nos proporcionan el control preciso de la desviación en los pozos de fiado. Este es un registro que sirve para darnos una idea de cómo va la desviación del pozo. También proporcionan o actualmente proporcionan información en tiempo real mientras estamos perforando, presión y temperatura del lodo, también resistividad y radioactividad natural de la formación. ¿Ok? Este es una herramienta donde van todos los registros o donde va el registro de resistividad, ¿verdad? Todo el engranaje, toda esa estructura y nos permite leer presión, temperatura del lodo y resistividad y radioactividad natural de la formación. Y se corre mientras estamos perforando. Y forma parte de un mismo ensamblaje. Como vemos acá, en el mismo ensamblaje va el registro eléctrico, el de detección de formación y el de radioactividad de la formación. Ok, este registro que vamos a ver a continuación se corre ya para dar la evaluación definitiva después que hemos visto los registros y es la evaluación definitiva. Es la que nos va a decir en realidad a confirmar lo que los registros eléctricos, de porosidad, etcétera, etcétera, nos han dicho de la zona prospectiva. Esto es una herramienta que se baja con la finalidad de hacer una prueba de producción. Esta es una prueba que tiene un costo alto por los equipos que se bajan y por el tiempo que requiere llevarla a cabo. Varias horas o incluso días. La compañía lo utiliza cuando ya tiene prácticamente la certeza de que se encuentra frente a un yacimiento de hidrocarburos. El drill steam test. En un drill steam test, el pozo es abierto a flujo. Para yo poderlo abrir a flujo, si no le estoy haciendo a hueco abierto y está entubado el pozo, lo que estoy haciendo es cañonear la zona, quitar presión de lodo para que los fluidos de la formación entren al pozo. Si está hoyo desnudo, lo que hago es disminuir la presión del lodo o el volumen, quitándole volumen al lodo para que los fluidos entren al pozo. Entonces,
En este caso, el drill steam, ¿verdad? El pozo es abierto a flujo a través de una válvula que está ubicada en el fondo de la herramienta de prueba. El fluido del yacimiento fluye hacia la superficie a través de la sarta de perforación, con la finalidad básica de medir tasa de producción, presiones y extensión o tamaño del yacimiento. Eso lo hace en función de la presión que estén midiendo. Envía impulsos de presión, mide la presión del yacimiento, dependiendo de la distancia que abarque la lectura de la presión, podemos determinar el tamaño del yacimiento. Como dije, se puede hacer con el pozo sin revestir o ya revestido. Para un pozo revestido, tenemos, antes de hacerlo, los cañones van en la misma herramienta, el mismo set de herramientas, perforan la tubería o el revestimiento de producción, ¿ok? Para permitir la entrada de los fluidos del yacimiento al pozo. Este registro requiere empacaduras. ¿Qué es una empacadura? La empacadura es una herramienta que se baja en la tubería con la tubería de perforación y toda la sarta para aislar la zona donde voy a correr la prueba de producción. Por supuesto, en superficie debe haber equipos de separación de fluido, porque todo llega mezclado a la superficie y en superficie se encargan de medir los porcentajes de agua y sedimento, porcentaje de petróleo, los porcentajes de gas. Hay separadores de fluidos en superficie. Cuando son pozos en desarrollo, ese forma parte del manifold, ¿verdad? Que desvía los fluidos del pozo hacia el separador de prueba de la estación donde se recibe la producción de los pozos. Entonces, estos equipos en superficie, como dije anteriormente, se encargan de separar el agua, el petróleo y el gas. ¿Qué permite el drill steam test? Permite evaluar el potencial de producción de alguna arena en particular en el yacimiento, presión y características de la roca del yacimiento, permeabilidad, porosidad. Esta prueba es importante porque nos da una idea del comportamiento del yacimiento, una manera de obtener fluidos en el fondo del yacimiento, porque nos interesa en el fondo del pozo, porque nos interesa conocer cuáles son las propiedades del fluido que está dentro del yacimiento. Y saber con la prueba o el potencial si es factible producir económicamente de manera comercial los fluidos que están en el yacimiento. Con esta prueba vamos a obtener medición de la presión promedio y la presión estática del yacimiento. Vamos a estimar la productividad, build-up o drawdown, la curva del índice de productividad del pozo, el factor de daño de la formación o si tenemos que hacer otra actividad como una acidificación o un fracturamiento hidráulico.
determinar barreras, límites de presión, fallas, radio de drenaje, permeabilidad promedio del yacimiento y adicionalmente recolectar muestras de superficies recombinadas y de fondo para leer propiedades del hidrocarburo mediante el análisis PBT: presión, volumen y temperatura. Miren lo importante que es esta prueba de producción o Drill Steam Test, DST. Ahí tenemos una gráfica del ensamblaje donde vemos las empacaduras, la zona que estamos evaluando, cómo pasa el fluido y lo que mide, ¿verdad?, en un periodo de tiempo, como el comportamiento de presión del pozo o del yacimiento. Aquí tenemos otros registros, que son los registros especiales de buzamiento y de resonancia magnética. Ahí vemos registros para determinar si existe una falla o una discordancia. Aquí tenemos un registro de imágenes y de gradientes de presión del pozo. Y con esto hemos terminado por el día de hoy. Esto es básicamente la teoría del tema número 2. Esto es lo que vamos a evaluar en las dos actividades. Ya vimos la primera parte de la fase de exploración y la segunda parte, que son los métodos de prospección de hidrocarburos, sobre lo cual ya las actividades están cargadas en la plataforma SAI. Tenemos una entrega de la evaluación muy pronto. Debemos cumplir con nuestras obligaciones académicas para con la materia y con la institución. Como siempre, cualquier duda que tengan, me la pueden hacer llegar a través de la plataforma o al WhatsApp del 0424-5161-730. Esta es la cuarta videoconferencia. Esto es lo que pide el programa de tecnología de hidrocarburos en la fase de exploración. Vamos a ver si preparamos antes de la segunda evaluación una videoconferencia donde hablemos específicamente de cada uno de los registros que corremos en el pozo, principalmente los registros eléctricos de radioactividad, ¿verdad?, para ver cómo operan los registros para darnos propiedades litológicas o propiedades de los fluidos que estén presentes en la formación y dónde están almacenados esos fluidos en la formación. No me queda más nada que decirles. Me despido por el día de hoy y que pasen muy buenas noches.